Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo habíamos dejado en el punto 1388. Estábamos explicando las debidas disposiciones para comulgar, cuáles son las normas también de la Iglesia sobre el ayuno eucarístico, etcétera. Ahora se habla sobre la importancia de la comunión frecuente y sobre la palabra o el discernimiento que la Iglesia ha hecho sobre ello. Dice el punto 1388. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. Dice también el siguiente punto, que trata el mismo tema, los leo conjuntamente. La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Bueno, varias cuestiones. Una primera, la que hemos escuchado en este último punto, la del precepto dominical. La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia. Es frecuente que a veces nos formulemos la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta de decir, bueno, ¿qué sentido tiene el que exista, digamos, un precepto de asistir a misa? Es decir, eso, ¿cómo se puede obligar bajo un precepto a un acto de devoción? A mí, por lo menos, con frecuencia, bueno, igual no exactamente con estas mismas palabras, ¿no? Pero con frecuencia he escuchado yo esa pega, o sea, esa dificultad. Bueno, ¿cómo es posible que la Iglesia obligue, o sea, ponga una norma para hacer un acto de devoción? Bueno, la devoción tiene que salir espontáneamente, ¿no? Tiene que salir espontáneamente de ti. ¿Cómo se te puede obligar a tener devoción? Bueno, yo creo que la respuesta a esta objeción, pues yo creo que hay que encauzarla por el siguiente lugar. Es decir, solamente el tercer mandamiento de santificarás las fiestas, que la Iglesia ha concretado en un mandamiento en el que se nos pide el precepto dominical, la asistencia todos los domingos y días de guardar a la Santa Misa, ese tercer mandamiento solamente se entiende como una concreción del primero. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y por cierto, alguien podría decir, ¿y cómo se puede mandar amar? Es que no es contradictorio eso de que el amor pueda ser objeto de un mandamiento. El amor tiene que brotar espontáneamente de la persona, etcétera, etcétera. Eso no puede ser mandado, eso tiene que ser algo espontáneo. Bien, fijémonos que todo este tipo de dificultades parten porque tenemos un concepto de amor bastante romántico, deudor de una concepción romántica sentimentalista. Estamos casi confundiendo amor
con un sentimentalismo, pues muy superficial. Claro, si el concepto de amor es meramente un amor romántico, sentimental, que es casi pues un impulso incontrolable, pues claro, entonces ¿cómo se puede mandar a amar? Es imposible, porque eso es un impulso que está fuera de la posibilidad de ser controlado por la voluntad. Ya, pero es que eso es falso. El verdadero concepto de amor no es ese amor romántico, un impulso, no. El verdadero concepto de amor es otro. Para empezar, cayendo en cuenta de que nosotros nunca hemos llevado la iniciativa en el amor, que es Dios el que la ha llevado. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. El amor es una respuesta a la vocación que Dios nos ha dado. El amor es una respuesta al amor de Dios personal y concreto para cada uno de nosotros. La palabra amor, pues, no hay que entenderla en el sentido romántico, sentimental, sino la palabra amor quizás tenemos casi que identificarlo como un sinónimo de entrega. Dios nos ha amado entregándose por nosotros. Por lo tanto, ser sensible hacia el amor de Dios es responder al amor con el amor, a la entrega con la entrega. Y decía yo que el tercer mandamiento de santificar las fiestas, y en concreto esa forma que ha tenido la Iglesia de concretar, de encauzar, santificar las fiestas diciendo que se haga asistiendo los domingos a misa, etcétera, no es sino un mínimo, una especie de señal en el camino, como un semáforo, un semáforo que se enciende y se pone rojo cuando pues uno no es capaz de responder al amor de Dios con algo proporcional en su respuesta de amor. Es decir, si Dios te ama apasionadamente, si Dios se entrega por ti, si tiene una locura de amor capaz de quedarse en la Eucaristía bajo las especies del pan y el vino, si se queda y se entrega por ti, el hecho de que a ti te cueste o no tengas la motivación suficiente, ¿no?, de asistir a la Santa Misa con una gratitud inmensa para recibir ese amor de Dios, si resulta que no tienes ese mínimo de asistencia semanal los domingos, pues sencillamente se enciende una luz roja, ¿no? Una luz roja que dice, te falta amor, no eres sensible, no has recibido el don de Dios, no eres consciente de que has sido amado gratuitamente por Dios. El precepto de la asistencia dominical, la Iglesia lo ha formulado por una pedagogía que podríamos definirla, o describirla de la siguiente forma. Aquel que no tiene una disposición pronta para asistir los domingos a la Santa Misa, en el fondo está pecando de un pecado de falta de amor y falta de correspondencia al amor de Dios hacia nosotros. Así de claro. Imaginaros que igual que un hijo que en teoría tiene que amar a sus padres, pero si resulta que no comparte con ellos nunca su intimidad, ni está nunca con ellos, ni les dice nunca, ni les cuenta nunca sus planes, sus proyectos, y no les dedica ningún rato, bueno, pues sencillamente ese hijo está manifestando con sus obras, que falta una delicadeza de amor en esa relación con sus padres. Bueno, pues lo mismo le pasa a un cristiano. El cristiano que no tiene esa capacidad de asistir dominicalmente a misa, que no digo capacidad, sino que no tiene como asumido como que ese acto de la Eucaristía dominical es un mínimo, pero vamos, un mínimo en la expresión de su gratitud hacia Dios. Bueno, pues precisamente el precepto dominical, ese precepto, lo que hace es indicarnos que estamos pecando por falta de amor, por falta de correspondencia al amor de Dios. Con lo cual, digamos que el pecado no consiste
en la no asistencia, sino que es la no asistencia al domingo a misa, es esa en concreto, es un indicativo de la falta de amor y la falta de respuesta, la falta de sensibilidad para responder al amor de Dios. Es decir, que no se trata de que aquí la Iglesia ha añadido caprichosamente pues un precepto para cargar otro pecado más. No, hombre, no. Si es que aunque la Iglesia no hubiese puesto ese precepto, el pecado ya existía, que era un pecado de falta de respuesta al amor de Dios. El precepto que la Iglesia ha puesto no es el que crea el pecado, sino que es el que delata el pecado, el que denuncia el pecado, el que saca a la luz el pecado. Creo que esto es importante lo que estoy diciendo. No es que la Iglesia ha puesto un precepto ahí y mira, ahora aquí, porque si a la Iglesia se le ha ocurrido poner el precepto dominical, venga, aquí haciéndonos pecar. Que no, si tú ya estabas pecando aunque ese precepto no existiese, porque el pecado de falta de correspondencia al amor de Dios, tú lo tenías. Lo que pasa es que ese semáforo que te han puesto ahí, lo que hace es encenderse y ponerse en rojo. Y da gracias a Dios que ese semáforo está puesto para que tú consideres, es un precepto que evidentemente tiene una función pedagógica. Tiene una función pedagógica porque te está recordando que en esa pereza, que en ese desorden de vida en el que no priorizas o te cuesta priorizar, pues de darle al Señor la centralidad del domingo y dedicarle un tiempo, etcétera, en esa falta de priorizar, pues se está delatando, se está dejando entrever, pues que el Señor no ocupa en tu corazón el puesto que tiene que ocupar. Entonces, digo esto para responder a esa dificultad que suele establecerse, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede mandar, cómo se puede hacer un precepto de la devoción? Pues mire usted, si es que primero quitémonos de la cabeza ese concepto de amor romántico, como si el amor fuese un sentimiento incontrolable. No. El amor es sinónimo a la entrega de nuestra vida. Por eso el primer mandamiento dice amar, o sea, manda amar, porque no se trata de un amor romántico, se trata de un amor que se concreta en una entrega de vida. Y lo segundo, entendamos que el precepto de la asistencia dominical, el precepto dominical, no deja de ser sino un semáforo indicativo, pedagógico, que está denunciando cuando no tenemos un mínimo de respuesta al amor de Dios que se entrega por nosotros y que concreta esa entrega de amor por nosotros en la Eucaristía, aquel que ni siquiera pues ordena su vida para recibir el mayor de los dones de Dios, que es el de la Eucaristía. Pues hombre, lo que el precepto dominical hace es dejar al descubierto, dejar patente qué falta de amor tienes, que ni siquiera eres capaz de ir a recoger el don de Dios en la entrega de su vida que se te da la Eucaristía. Qué falta de amor tienes a ello. Bien, este es el sentido del precepto dominical. Lo reflexionamos y continuamos enseguida.
Aparte de esta afirmación sobre el precepto dominical, se insiste en estos puntos que hemos leído en la importancia de la comunión frecuente. Se nos habla de que la Iglesia, en su tradición, nos ha pedido un mínimo, el mínimo de la comunión una vez al año, por Pascua, si es posible por Pascua. Pero al mismo tiempo, enseguida, dicho esto, que es un mínimo muy mínimo, nos dice en el punto anterior que lo más normal, lo más pleno es que la participación en la Eucaristía conlleve también la comunión dentro de ella. Una participación en la Eucaristía no es plena si no se comulga en la celebración de la Eucaristía, no es plena. No quiere decir que no tenga sentido el que uno asista a misa y no comulgue, tampoco digamos que carece de sentido. No digamos eso porque es que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, en el sentido de que hemos puesto aquí también ejemplos de, pues imaginémonos una persona que en su vida tiene un cierto desorden en su vida, un pecado grave que le cuesta superar y que no se siente con capacidad de hacer una confesión con un corazón, con un propósito de enmienda para cambiar una situación irregular en su vida, un pecado del que se siente esclavo y todavía tiene que caminar más hasta poder superar ese pecado y tener un propósito de enmienda y vivir en gracia. Bien, esa persona, pues el consejo que la Iglesia le da es que asista a la Santa Misa aunque no comulgue, porque también de esa asistencia a la Santa Misa humilde, sin acercarse a comulgar, también puede recibir la gracia para que llegue un momento en que tenga el verdadero arrepentimiento y la luz del Señor, pues para formular un propósito de enmienda. Luego, no digamos eso de que no tiene sentido asistir a misa si no se comulga. No es verdad. No es verdad, porque también supone una gran humildad la asistencia a misa, a la Santa Misa, pues recibida con esa conciencia de indignidad. Acordaros de aquel episodio que dice el Evangelio que había pues un publicano allí, un fariseo en primera fila diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como el de ahí atrás, ¿no?, que está ahí atrás, y sin embargo, pues aquel que estaba puesto, que no se había atrevido a ponerse la parte delantera, decía: perdóname, porque soy un pecador. Aquel publicano salió de allí justificado, él no se atrevía a levantar los ojos, y sin embargo el otro, pues que se creía muy digno, no había salido justificado delante de Dios. O sea, es posible la asistencia a la Santa Misa con una conciencia de que uno no está bien preparado para comulgar, y quizás el Señor, en su providencia, pues quiere que esa persona tenga un camino, un recorrido, pues de medio plazo o largo plazo, un largo recorrido, hasta que pueda tener la disposición de arrepentirse y empezar a comulgar. Bien, pero dicho esto, hay que decir que la plenitud de la participación en la Santa Misa pues se tiene con la comunión, pues porque uno no asiste a la Santa Misa como quien asiste a un espectáculo, algo que está fuera de ti, sino que el que tú comulgues en la Santa Misa es como unirte, fundirte, hacer tuyo ese sacrificio que hemos ofrecido de Cristo al Padre. O sea que las dos cosas hay que decir, tanto una como la otra son dos matices importantes que hay que realizar. La Iglesia recomienda la comunión frecuente, incluso todos los días, dice en el 1389. Bueno, esto de comulgar todos los días, o la comunión frecuente, no sé si nos damos cuenta de que en la tradición de la Iglesia este ha sido un tema pues muy controvertido, muy peleado. En la antigüedad cristiana, sobre todo en los siglos III y IV, pues tenemos suficientes testimonios, incluso documentos, que recogen cómo era normal incluso la comunión diaria. O sea, que los cristianos más fervientes comulgaban diariamente, respondiendo a la voluntad de Jesús: tomad y comed.
tomad y bebed, pues veían en la comunión sacramental el modo normal de consumar su participación en el sacrificio eucarístico, ¿no? Solo los catecúmenos, que estaban preparándose para bautizarse, o los pecadores sujetos a la disciplina penitencial, se veían privados de la comunión en la Santa Misa. Pero pronto fue ocurriendo, incluso entre los monjes, pues que se comienza a posponer la comunión diaria. Se va como distanciando más, porque se tenía como el miedo de que una comunión demasiado frecuente, entre comillas, demasiado frecuente, pues podía caer un poco en la rutina, ¿eh? Entonces, ya con el monacato se comienza un poco a perder esa costumbre de la comunión diaria, de la comunión en todas las Eucaristías a las que asistía uno. San Agustín y Santo Tomás hablaron sobre esto. En concreto, Santo Tomás, que estamos hablando del siglo XIII, que es muy respetuoso siempre, ¿no?, pues con los santos padres de los primeros siglos, él examinó la licitud de la comunión diaria, diciendo que es claro que era conveniente recibirlo todos los días. En cambio, por parte de quienes comulgan, decía él, para que nos demos cuenta de cómo la cosa pues se convirtió en un debate, decía, por parte de quienes comulgan, no es conveniente a todos acercarse diariamente, sino solo las veces que se encuentren preparados para ello. Conforme a esto, él dice, ni alabo ni critico recibir todos los días la comunión. Eso dice Santo Tomás. En otro texto dice, el amor enciende en nosotros el deseo de recibirlo, y del temor nace la humildad de reverenciarlo. Las dos cosas, tomarlo a diario y abstenerse alguna vez, son indicios de reverencia hacia la Eucaristía, dice Santo Tomás. Porque bueno, el amor quiere recibirlo, pero también el temor quiere reverenciarlo y no recibirlo diariamente. Entonces él dice, tanto el recibirlo, tomarlo a diario, como abstenerse alguna vez, las dos cosas son signo de amor. San Agustín dice, San Agustín es muy anterior a Santo Tomás, es del siglo V, dice, cada uno obre en esto según le dicte su fe, piadosamente, pues no altercaron Zaqueo y el centurión por recibir uno gozoso al Señor y por decir el otro, no soy digno de que entres en mi casa. Los dos glorificaron al Salvador, aunque de distinta manera. Fijaros bien, aquí San Agustín pone dos casos. Zaqueo, que tenía un deseo tremendo una alegría tremenda porque Jesús iba a ir a su casa a hospedarse con él, y el centurión, que no se atrevió a que Jesús fuese a su casa, y le dijo, no es necesario, basta que digas una palabra y quedaré sano. Y tomando estos dos modelos, dice San Agustín, bueno, pues se puede comulgar diariamente o también reverenciar a Jesucristo pues sin hacerlo, con todo el amor y la esperanza a la que siempre se nos invita a la Eucaristía, pues son preferibles al temor. Esto viene a decir también San Agustín. O sea que como veis nosotros nos hemos acostumbrado a la comunión diaria, pero es que la tradición de la Iglesia esto ha sido muy reflexionado. Fue en el año 1905, o sea, como quien dice hace poco tiempo, hace 100 años, que San Pío X, él fue el que dispuso en un decreto la conveniencia de la comunión frecuente, bajo unas determinadas condiciones y saliendo en contra de la posición jansenista, porque el jansenismo fue también una herejía rigorista que también influyó bastante en un temor, en un miedo a la comunión diaria. Y el jansenismo fue uno de los causantes de que muchas personas no tuviesen, se alejasen de la comunión. Que incluso la recepción de la comunión quedase exclusivamente pues para en alguna ocasión en la que el director espiritual
bajo un consejo particular, permitiese comulgar, y entonces con permiso del director espiritual uno comulgaba un día determinado. El jansenismo influyó mucho en ello, y San Pío X, saliendo al paso de esas reminiscencias que el jansenismo había dejado pues en muchos lugares de la Iglesia, él dice lo siguiente: el deseo de Jesucristo y de la Iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente al sagrado convite se cifra principalmente en que los fieles, unidos con Dios por medio del sacramento, tomen de ahí la fuerza para reprimir la concupiscencia, para borrar las culpas leves que diariamente ocurren y para precaver los pecados graves a que la fragilidad humana está expuesta. Pero no principalmente para mirar por el honor y la reverencia del Señor, ni para ello se paga o premio de las virtudes de quienes comulgan. De ahí que el Santo Concilio de Trento llama a la Eucaristía antídoto con que nos libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los pecados mortales. Según esto, dice aquella disposición de San Pío X, la comunión frecuente y cotidiana está permitida a todos los fieles, de cualquier orden y condición, de suerte que a nadie se le pueda impedir, con tal de que esté en estado de gracia y se acerque a la comunión con recta y piadosa intención. Segundo, la recta intención consiste en que quien se acerque a la Sagrada Mesa no lo haga por rutina, por vanidad o por respetos humanos, sino para cumplir la voluntad de Dios y unirse más a Él por la caridad y remediar las propias flaquezas. Tercero, aun cuando conviene sobremanera que quienes reciben frecuente y hasta diariamente la comunión estén libres de pecados veniales, por lo menos de los más plenamente deliberados, basta sin embargo que no tengan culpas mortales, con propósito de no pecar más en adelante. Cuarto, ha de procurarse que a la Sagrada Comunión preceda una diligente preparación y le siga una conveniente acción de gracias. Quinto, debe el confesor también instruir y ayudar al penitente pues para disponerle a una recepción más adecuada del sacramento de la Eucaristía. Bien, estas son un poco las disposiciones en las que San Pío X pues, nos aconsejó la comunión frecuente. Como veis, nosotros igual pues es posible que comulguemos con demasiada ligereza sin darnos cuenta del tesoro tan grande que supone la Sagrada Comunión. De hecho, hay otros testimonios que son muy, vamos, incluso graciosos, ¿eh? Por ejemplo, el de Santa Catalina de Siena. La Santa Catalina de Siena, ella sentía el deseo de comulgar diariamente, y había allí también en aquel tiempo pues muchas personas, incluso personas de iglesia, que veían un exceso, que esta mujer, Catalina de Siena, comulgase diariamente. Eso no les parecía normal y se metían con ella, ¿no? Y fue graciosa la respuesta de Santa Catalina de Siena, a la que le dijeron que San Agustín no alababa, pero tampoco vituperaba el comulgar cada día, ¿no? Que había que tomar una postura intermedia, sin exagerar ni por un lado ni por el otro. Y ella dice, pues bien, puesto que San Agustín no lo reprueba, os ruego que tampoco lo reprobéis vosotros, y eso me basta, dejadme en paz, ¿eh? O sea que cuando le decían que San Agustín ni reprobaba la comunión diaria, pero tampoco la alababa, entonces dice, bueno, pues si no la reprueba, dejadme en paz, yo voy a comulgar diariamente, ¿eh? Es curiosa la salida de Santa Catalina de Siena, que se ve que era una mujer que tenía bigotes, como se dice. Bueno, también hay otros testimonios que llaman la atención, y es, por ejemplo, cuando la Iglesia y los 12 apóstoles de América, los franciscanos, los primeros franciscanos que llegaron para evangelizar América, que al comienzo no se atrevían a dar la comunión frecuentemente, diariamente, a los naturales del lugar, a los indios, pues pensando, bueno, es que en España
la gente tampoco se atreve a comulgar diariamente. Aquí parece que los indios tampoco tienen una formación, les falta cultura, les falta capacidad de... Pues fijaros, hubo un dominico, Fray Julián Garcés, que escribió al Papa Paulo III sobre este aspecto, y el Papa mandó que no se les negase la comunión diaria a esos indios, sino que fuesen admitidos como los demás cristianos. Y esta misma norma fue acordada en 1539 por el primer concilio celebrado en México. O sea, quiero decir que nos demos cuenta que valoremos mucho la comunión diaria, los que la recibimos así, que la valoremos mucho, porque es que ha supuesto un proceso grande de reflexión dentro de la Iglesia, pues el convencernos de que podemos acercarnos a recibir la Eucaristía dominicalmente, incluso hasta diariamente, pues sin que ello suponga un pecado de falta de respeto, sin que ello suponga una trivialización o un caer en la rutina. O sea, es decir, la Iglesia ha reflexionado mucho y ha ido dando consejos hasta facilitarnos tanto como hoy en día se nos facilita pues el recurso a la comunión dominical y a la comunión diaria. Apreciemos lo que tantos santos suspiraban y no tuvieron. No sé si nosotros lo apreciamos. Allí estaba Santa Teresa de Jesús y otros santos luchando y peleando porque el confesor les permitiese en determinada fiesta poder comulgar, etcétera, y nosotros igual lo podemos hacer diariamente y no sé si lo apreciamos. Es que es curioso. Tenemos tesoros de gracia que casi nos parece como que es absolutamente normal, que está casi como si fuese un derecho del católico, cuando es una gran gracia inmerecida la que se nos está ofreciendo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1390, con el que termina pues esta explicación sobre pues estas normas de cómo acercarse a la comunión, dice: gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie del pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. Bueno, aquí la afirmación de grado doctrinal es la siguiente, que aunque uno comulgue únicamente bajo una de las especies, en concreto nosotros bajo la especie del pan, comulga al Cristo entero.
No tenemos que pensar pues que la especie del pan y la especie del vino dividen a Jesucristo. No, es el mismo Cristo, cuerpo, alma y divinidad, cuerpo, alma y divinidad, el que se recibe bajo cada una de las especies eucarísticas. Por razones pastorales, en el rito latino, pues se ha establecido que la comunión frecuente es únicamente bajo la especie del pan. Hay que reconocer que es bastante más complicado pues dar la comunión en las dos especies. En los ritos orientales pues se ha mantenido la comunión bajo las dos especies, por lo menos con mucha mayor frecuencia, incluso casi siempre. Bueno, creo que es de suponer que también esta diferencia práctica pues también puede tener una explicación pues muy coyuntural, ¿no? Como que es el hecho de que en los ritos orientales, en estos ritos orientales, el número de católicos es inferior, son comunidades más pequeñas y en su liturgia pues también se pueden fácilmente permitir dar la comunión las dos especies. Entre nosotros a veces las asambleas eucarísticas son muy masivas y es muy difícil poder dar la comunión bajo las dos especies. En cualquier caso, también nosotros tenemos unas disposiciones que nos habla de pues la conveniencia o el permiso de dar en algunas ocasiones la comunión bajo las dos especies. En la ordenación general del misal romano habla de este tema, en concreto el punto 283 dice: se permite la comunión bajo las dos especies, además de los casos expuestos en los libros rituales, a los sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar en la misa. Por ejemplo, un sacerdote que está asistiendo a la misa y él no puede celebrar en ella. Al diácono y a los demás que cumplen algún oficio en la misa. A los miembros de las comunidades en la misa conventual o en aquella que se llama de comunidad. A los alumnos de los seminarios. A todos los que se hallan realizando ejercicios espirituales o participan en alguna reunión espiritual o pastoral. El obispo diocesano puede establecer normas para su diócesis sobre la comunión bajo las dos especies, que habrán de observarse también en las iglesias de religiosas y en las pequeñas comunidades. Se concede al obispo la facultad de permitir la comunión bajo las dos especies cada vez que al sacerdote a quien se le ha confiado una comunidad como su propio pastor le parezca oportuno, siempre que los fieles hayan sido instruidos y se excluya todo peligro de profanación del sacramento o el rito resulte más complejo debido al número elevado de los participantes. Las conferencias de los obispos pueden dictar normas con el reconocimiento de la sede apostólica sobre el modo de distribuir la comunión a los fieles bajo las dos especies. Bien, y en concreto además pues la Conferencia Episcopal Española en la última sesión o plenaria pues que hemos mantenido recientemente ha tratado este tema y allí se han también aprobado algunas circunstancias más en las que se puede recibir la comunión bajo las dos especies. Es una aprobación que se ha hecho en la última plenaria, aunque está pendiente pues de que sea ratificada después por la Santa Sede. Pero dice expresamente entre las normativas que sean entre estos casos que han sido aprobados y están pendientes de esa ratificación, en esta última plenaria se extendía también esto, diciendo se puede dar la comunión bajo las dos especies a los padres y padrinos de los neopresbíteros en la primera misa de su hijo, a los padres y padrinos en la misa de la profesión religiosa o de especial consagración de sus hijos, a los padres padrinos del catecúmeno que se va a bautizar y a sus catequistas, a los catequistas también en las misas en las que se confieren los sacramentos de la iniciación cristiana. Bien, bueno, pues ya creo que ya veis un poco el sentido o el talante. Incluso también se decía, también sería conveniente, con la oportuna catequesis previa y garantizadas la dignidad y el decoro en la distribución, el dar la comunión bajo las dos especies
a todos los fieles debidamente dispuestos que lo deseen en la misa del Jueves Santo, y en la vigilia pascual. Incluso es pues una norma, pues una excepción también que la Conferencia Episcopal ha propuesto pues para todos los fieles el día del Jueves Santo y el día de la vigilia pascual. Siempre, como dice, siempre y cuando sea posible por decoro, etcétera. También se dice expresamente que la forma habitual para distribuir la Sagrada Comunión cuando es bajo las dos especies sea por intinción. Lo leo. Sobre el modo de comulgar, cuando se dé la comunión bajo las dos especies, será preferentemente por intinción. Sobre todo si los que van a comulgar son muy numerosos, pues porque puede ser pues un cierto desorden, pues el que se comulgue cogiendo cada uno el cáliz cuando son muy numerosas las personas. Sí que es verdad que a los novios, a los nuevos esposos en el sacramento del matrimonio, el sacerdote les da el cáliz en la mano, la sangre de Cristo, y les entrega el cáliz. Pero lo que dice aquí es que especialmente cuando son muy numerosos los que van a comulgar en las dos especies, pues que es conveniente, lo adecuado es comulgar por intinción, y lógicamente se comulga en la boca, claro. Cuando se comulga por intinción, habiendo pues introducido el cuerpo de Cristo en el cáliz, habiéndolo mojado, pues lógicamente se comulga en la boca y no en la mano. ¿Cuál es el motivo de que en algunas ocasiones, como hemos leído aquí, que en algunas ocasiones se ofrezca la comunión bajo las dos especies? Como hemos dicho, no porque Cristo esté más ahí y esté menos si se recibe únicamente bajo una especie, no, porque se recibe tanto de una forma como de otra al mismo Cristo, a su persona, es decir, pues cuerpo, alma y divinidad, como tradicionalmente se explica, matizándolo teológicamente, se recibe la persona. Si la Iglesia lo propone hacer en ocasiones especiales como estas que os he dicho, es sencillamente por un motivo pedagógico, para caer más en cuenta de esa presencia, de esa entrega de Cristo, de su vida y su sangre por nosotros, por motivos pedagógicos, no por otra cosa. Igual que si también la Iglesia recomienda la exposición del Santísimo, es por lo mismo, es decir, porque Cristo esté en el sagrario con la puerta cerrada, o le saquemos fuera del sagrario y les pongamos visiblemente en una custodia, no es que esté más, estaba igual dentro también del sagrario, pero nosotros también necesitamos signos para caer más en cuenta de la presencia real de Cristo. O sea que también la Iglesia, que es madre, que es una gran pedagoga y maestra de la fe, también entiende que hay que recurrir a ciertos signos pues para todavía fomentar más nuestra fe, fomentar más la conciencia de la presencia real de Cristo, como es el caso ese de la exposición del Santísimo, que os he dicho, o para fomentar más la conciencia de que Cristo entrega su vida, que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo entregado por la remisión de los pecados. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Eso todavía se significa más y se subraya más cuando se recibe la comunión bajo las dos especies, pero no es, ni mucho menos, que Cristo esté más presente que si únicamente uno lo recibe bajo una de las dos especies. Concluido este capítulo, seguiremos con los frutos de la comunión a partir del próximo día. Ahora nos quedamos en este punto 1390 y nuestra Iglesia Madre nos bendice y nos da la bendición de Dios Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.